Buenos días, profesor. Buenos días. Jóvenes, sean ustedes muy buenos días. Empezamos nuestro dictado de hoy de acuerdo a nuestros sílabos. Vamos a tratar la NIC 11, contratos de construcción. ¿Tenemos algo pendiente, Isaac? No, profesor, no tenemos nada pendiente. La última clase lo que hicimos fue dar la recuperación y ahí terminó. Ya, esa recuperación con muchos que han dado ha sido la misma prueba, jóvenes. Como les vuelvo a repetir, por única vez, ya que después ya los siguientes controles, espero que estudien, jóvenes, y no llegar a estos extremos, porque ya si no acumularían para el examen sustitutorio que ustedes tienen, ¿no? Tienen derecho, por supuesto. Nosotros nos ceñimos a las normas, a las reglas emitidas por la dirección de la facultad. Muy bien, voy a compartir pantalla, jóvenes. La asistencia, por favor, haciéndole recordar siempre, Isaac, a todos tus compañeros. ¿Se visualiza, Isaac? Sí, profesor, está en etapas en la formulación de un proyecto de inversión. Muy bien. Jóvenes, la actividad de la construcción que en los últimos años, ¿no? En estos últimos 5 años o 10 años, llamémoslos así, ha sido pues el boom, ¿no? Del empleo y del desarrollo, ¿no? A través de la construcción de nuevas carreteras, luego complejos habitacionales, ¿no? Un mejoramiento de la infraestructura de algunas casas, ¿no? O sea, esto ha dado un vuelco pues total, ¿no? Durante estos últimos años. Pero a su vez también, jóvenes, esta actividad también se ha visto paralizada por esta famosa, pues, por este famoso virus del COVID-19, ¿no? Y todas las actividades económicas se han visto mermadas, algunas paralizadas, ¿no? Es por eso que hoy viendo el noticiero de la mañana, el promedio de la pobreza se ha incrementado en un 30%, ¿no? Son pobres realmente en el Perú. Y eso pues merma también la actividad productiva del país. Estamos a puertas de elecciones, ¿no? Donde se tiene que elegir pues a un presidente. Hemos llegado a un punto donde la, el periodismo, los medios de comunicación, ¿no? Son manipulados, manejados, qué sé yo, y que se ve, pues, jóvenes, de que la situación no está como quien dice, ¿no? Bien. Bueno, antes de cada proyecto, su aprobación, vamos a entrar prácticamente a lo que es en sí parte de la actividad de esta, de esta NIG. Perfil del proyecto, dice. Idea del proyecto de inversión, el cual se elabora a partir de la información disponible. Tiene que haber un perfil. O sea, primeramente una idea del proyecto, ¿no? Ustedes ya están llevando, si no me equivoco, proyectos de inversión, creo que lo llevan en quinto, bueno, no sé. Prefactibilidad. Una vez aceptada la idea del proyecto, una vez aceptada la idea de proyecto, se investiga con mayor aproximación variables determinantes como el mercado objetivo, tipo de producto, precio, técnicas de producción, monto, inversión, costos de producción y ventas.
Ese es un estudio de prefactibilidad, ver los pros y los contras de que se puede dar frente a esta idea, ¿no?, de un proyecto de inversión. Factibilidad. Una vez aprobado el estudio de prefactibilidad, ojo, se elabora en base a datos precisos el estudio completo de todas las variables necesarias para la implementación del proyecto de inversión. ¿Correcto? Primero hay un perfil, luego hay una prefactibilidad y por último la factibilidad, ¿no?, que nos demuestra pues que es factible este tipo de proyectos o de idea que se ha plasmado, ¿no? A veces muchos nosotros decimos, pero ¿por qué han hecho esto? ¿En qué beneficia a la comunidad esto? Pero supuestamente, jóvenes, ha habido un perfil, ha habido una prefactibilidad y una factibilidad. Una vez aprobado todos estos pasos que hemos mencionado anteriormente, tenemos que ver el presupuesto, ¿no? ¿Con cuánto de dinero o cuánto va a costar la obra? Y por último, ver la ejecución de la obra. El presupuesto, jóvenes, se hace en base, ¿no?, a los estudios de prefactibilidad y se expone en el estudio de factibilidad su aplicación. Ustedes saben que el presupuesto viene a ser el programa, ¿no?, diseñado por etapas para posteriormente llevarlo a la ejecución de la obra. Es muy posible, jóvenes, que este presupuesto no es preciso, no es exacto. Puede ser, rara vez se ve que sobra. Generalmente hay faltas de dinero y se pide una ampliación del presupuesto, ¿no?, por situaciones que encuentran, ¿no? Por ejemplo, en una vía de evitamiento, la roca es muy dura, se necesita más horas máquina para poder destruir dinamitas, explosivos, qué sé yo, para poder, y que no estaban consideradas dentro del presupuesto, ¿no? Son casos que se presentan fortuitos y que no están debidamente, pues, premeditados, ¿no? El contrato de construcción, el sistema y modalidad de contrataciones, eso ustedes lo están viendo a través de la contabilidad gubernamental, si no me equivoco, ¿no? Contrato de construcción, sistema de precios unitarios, por metrados debe ser acá, y sistema de suma alzada, monto fijo, y sistema mixto. Son los sistemas que se dan en estos contratos de construcción, ¿no? Precio unitario, suma alzada y mixto. ¿Qué modalidades de ejecución de obras existen? Existe la ejecución presupuestaria directa y la ejecución presupuestaria indirecta. La directa se produce cuando la entidad desarrolla con su personal, sus recursos y equipos todo el proceso del proyecto. O sea, todo ponen ellos, ¿no? La entidad tiene que tener el personal profesional y técnico para el desarrollo de la obra, inspector. Son requisitos que piden, ¿no? Pero esta es la adjudicación directa. La indirecta, por contrata con expediente. Esto generalmente en las instituciones públicas, ¿no? Con expediente, elaboración del expediente técnico, concurso, oferta, ¿no? Elaboración del expediente más ejecución de la obra juntos. Llave en mano, expediente, más obra, equipamiento, ¿no? O sea, ejemplo, cuando se construyen hospitales, colegios, obras de electrificación. La obra tiene que estar debidamente terminada, pues se llama llave en mano, ¿no? Igual en estos complejos habitacionales, llave en mano quiere decir que cuando ustedes adquieren su departamento, se les da pues la llave de la puerta, ¿no? Y eso es para que ustedes entren a vivir, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta actividad de la construcción? La actividad de la construcción es una de las actividades que posee características especiales, las que han determinado tener una regulación laboral y tributaria especial. Ojo,
regulación laboral y tributaria especial, ¿no? No es como un régimen privado, ¿no? Este sistema de construcción tiene pues unas bonificaciones, unas asignaciones especiales. No es lo mismo, jóvenes, ¿no? que una actividad privada. La eventualidad, ¿por qué? Porque no es eterna las obras, ¿no? Hay obras que duran un año, 6 meses, año y medio, 2 años, ¿no? Por eso es eventual. La ubicación y la actividad ejecutada debe ser de construcción, ubicada el grupo, ¿no? Del F del grupo 45, que es una clasificación internacional uniforme de la construcción, ¿no? La actividad de la construcción se encuentra ubicada en la gran división F del grupo 45 de la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas de las Naciones Unidas. O sea, esa es su clasificación a nivel mundial. Su principal objetivo es clasificar de una manera uniforme todas las actividades económicas que se desarrollan en el mundo. Y en el caso de la construcción comprende lo siguiente, en el caso de esta actividad. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Diferentes fases de la estructura, ¿no? Según la división 45. Preparación del terreno, construcción de edificios, acondicionamiento, terminación, alquiler de equipos de construcción. Todo esto, ¿no? Se regula por esta esta clasificación internacional uniforme, ¿no? ¿Qué actividades califican como construcción? Ahí tenemos la división 45 de la ONU, la empresa constructora. Este es un organigrama prácticamente de la empresa constructora, la contabilidad, base contable, herramientas de gestión, principio contable. Vamos a ver ahí esto. Tributación, régimen general, código tributario, impuesto a la renta, impuesto a ganar las ventas, bancarización, ITF, IA. Régimen laboral, trabajadores de construcción civil, ven, régimen especial. No es cualquier cosa, joven, ¿no? Supuestamente esto lo llevarán en contabilidad de costos, si no me equivoco, tienen que llevar esto. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? De empresas de este tipo y su solución, ¿no? Su clasificación, todo tipo de valor de servicio, IGB, total, construcción, monto de tracción, ojo, de tracción. Aquí, jóvenes. NIC 11, los contratos de construcción. Hemos hecho una pequeña introducción sobre lo que es la actividad de la construcción. Ahora vamos a entrar a nuestro tema, que es la NIC 11, contratos de construcción. Isaac, por favor, que alguien lea o alguien, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Siempre va a haber el líder del grupo para la evaluación continua y un grupo que opine o un grupo que pregunte. Isaac, ¿cómo hemos quedado? Sí, profesor, estaba coordinando esto para que el líder del grupo ponga, digamos, un orden con los integrantes y todos puedan participar. Ya, correcto. Empezamos a ver, vamos a hacer hacemos un ensayo o empezamos ya a calificar. Dependería porque estaba pensando comenzar con orden ahora con el grupo 1. Lo que opina el grupo 1 ahora sí, ya quiere comenzar ya. No, por eso, ¿comenzamos o hacemos un ensayo primero? Un ensayo sería mejor hacer. Ya, correcto. Entonces, corre tomando nota tú para irlo perfilando mejor, ¿correcto? Vamos a hacer primero un estudio de pre-evaluación continua y posteriormente ya hacemos la evaluación continua. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora, empleamos la técnica. Elige un grupo y que lo lea y otro grupo que interprete.
El grupo uno, que, para que lea. La NIS Bien. 11, contrato de... la NIS 11, contrato de construcción. El contrato de construcción es un contrato específicamente negociado para la fabricación de un activo, túnel, edificio, etcétera, o un conjunto de activos que están íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de diseño, tecnología, función o bien en relación con su último destino o utilización. Gracias. Siguiente grupo. El grupo número 2, para que interprete. Buenos días, profesor. Buenos días. Nos habla específicamente de contratos de construcción. En la NIF 15 habíamos tratado sobre contratos de ingresos ordinarios. En este caso hablamos de contratos de construcción de un activo o ya sea un conjunto de activos. Estos tienen que estar ligados entre sí, este conjunto de activos, y tienen que ser interdependientes en términos de diseño, tecnología y función. ¿A qué se refiere con específicamente negociado? Pregunto al grupo 2. Cualquiera puede intervenir. ¿Tendrá relación con la NIC 15? Pregunto. Vamos, jóvenes. Cualquier grupo también puede, si hay un silencio prudencial, quiere decir que están procesando, no sé, pero cualquier grupo que quiera intervenir, levanta la mano y quizás le da la palabra para que pueda... no aplicado. ¿Perdón? Profesor, disculpe, no sé si está tomando el término, digamos, negociado como si estuviera haciendo o el contrato como un acuerdo entre ambas partes. ¿Se está refiriendo a eso para que sea una transacción? Claro, específicamente negociado. Si yo estoy negociando con Isaac, estamos poniendo las cláusulas de nuestro contrato. O sea, estaríamos regresando a la NIC 15, ¿no? Que nos da 5 pasos para que haya un acuerdo mutuo, ¿no?, entre comprador y vendedor, de acuerdo a las pautas que ellos señalen. Igual acá en este contrato de construcción dice específicamente negociado, o sea que ambas partes se sientan y ponen sus cláusulas para la fabricación, dice, de un activo o, en su defecto, conjuntos de activos. Eso es un acuerdo y que queda registrado, jóvenes. Es un contrato donde se negocia, ¿no? Si se va, por ejemplo, a una licitación pública, se abren los sobres, eso lo conocen ustedes, ¿no? Se abren los sobres, el que presenta una mejor propuesta se adjudica a la construcción de este bien o de este activo, si quieren. Entonces, todo eso nosotros los contadores tenemos que manejarlo, jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a encargar de desembolsar y de recibir la información oportuna en su momento y ver el avance e informar si esto se está cumpliendo a lo específicamente negociado. O sea, todo tiene relación, jóvenes, por favor. No es cuestión que ya la NIC 15 la dejé de lado y bueno, pues ahora me voy con la NIC 11, ¿no? No, pues eso dice específicamente negociado. Si alguien me dice, profesor, específicamente negociado, estamos pues viendo la NIC 15 que hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber acuerdo mutuo en ambas partes. A eso se refiere, joven. Tenemos que relacionar lo que hemos hecho con lo que estamos nuevamente viendo, ¿no? De acuerdo a nuestros sílabos. De eso trata, jóvenes, esta NIC 11. Tipos de contratos, por favor,
Isaac, El grupo número 3. Buenos días, profesor. buenos días, señorita. Tipos de contratos de construcción. Contratos de prestación de servicios directamente relacionados con la construcción del bien. Ejemplo, servicios, gerentes de proyectos y arquitectos, expedientes técnicos. 2. Contratos para la demolición o restauración de activos y la restauración del medio ambiente después de la demolición de los activos. Muy bien. Interpretación. El grupo número 4. Ya, buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Aquí nos dan dos tipos de contratos de construcción, los que son de prestación de servicios y los que son para la demolición o restauración de activos, para lo cual nos menciona que los primeros son los que son directamente relacionados con la construcción y los contratos para la demolición nos dice que la restauración del son la restauración del medio ambiente después de la demolición de los activos. Correcto. Pregunto, ¿y puede darse ambos? O sea, un contrato de prestación y un contrato de demolición. Yo pienso que sí, porque después del contrato de prestación de servicio se da la restauración, ¿no?, de los activos, porque siempre después de alguna prestación de servicio, de alguna construcción, se va a necesitar la restauración de ciertos activos, ¿no?, que han sido, por ejemplo, ¿no?, en cuanto a la restauración del medio ambiente. Correcto. Muy bien. Pregunto, ¿qué es primero, la demolición o la prestación? Primero es la prestación. ¿Por qué? Después sería la restauración de los activos. ¿Por qué? Porque cuando se construye un bien, después de tiene que haber una restauración de activos, porque tiene que dejar el ambiente como estaba antes, podría decirse, ¿no? Y Correcto. por eso es que se restaura. Muy bien. ¿Alguien del salón o de algún grupo que esté en desacuerdo con lo manifestado por su compañera puede manifestarlo ahora? No, disculpe, profesor, es que en la parte de demolición también me da la duda porque cuando se tiene que hacer una construcción, primero se tiene que demoler el lugar o dejarlo todo limpio. Es como cuando pasa en el sector agrario que se tiene que dejar lista la tierra, en lo que es la construcción se tiene que también tener un trato para el terreno en sí. Muy bien. Buena observación, ¿no? Buena acotación la tuya, Isaac. Pero yo pregunto, antes de demoler, se tiene que ver, ¿no? Yo creo, un estudio, qué consecuencias va a traer esta demolición, ¿no? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Va hacia adentro? Hemos visto, por ejemplo, en los documentales que dan, ¿no?, de las demoliciones de edificios, cómo lo dinamitan, ¿no?, para que éste vaya hacia abajo y no se vaya a los lados, ¿no? Y, y se hunde y no causa mayor daño. Entonces, considero yo, en mi opinión, que primero es el estudio, ¿no?, que hacen los arquitectos, los ingenieros, de cómo se puede destruir esta construcción sin causar daño, como dice, al medio ambiente, ¿no? Lógicamente que levantarán una nube después de polvo, ¿no?, de partículas de polvo, pero ¿hacia dónde va, no? O sea, es un estudio previamente antes, no es directamente la demolición, tiene que ver qué consecuencias va a traer esta demolición al ver la destrucción y utilizar, ¿no?, mecanismos explosivos, ¿no? Entonces tiene una relación y que nosotros, los contadores, tenemos que, pues, dar nuestro punto de vista. Imagínense, en esto, hay un Ministerio de Cultura que tiene el Perú, que es el que se vela por aquellas construcciones, por aquellos recursos naturales que son, pues, tradición, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos casas que a veces inclusive ya se están cayéndose por el tiempo,
pero que no las pueden tocar porque el Ministerio de Cultura quiere preservarlas todavía, ¿no? Entonces son situaciones que se dan, jóvenes, y que nosotros, pues, hay muchos de que aparentemente por fuera está la casita antigua, la fachada, digamos, ¿no? Pero por dentro ya están renovándolo con material noble, y eso es también delito, porque hay determinados bienes que son patrimonio cultural, que a veces mucha gente no conserva o no planifica correctamente esta situación, ¿no? Por ejemplo, en Cusco, sobre unas ruinas han construido un hotel de 5 estrellas, ¿ah? Una inversión enorme, pero ha venido el problema con el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura les ha ganado, y el Poder Judicial ha ordenado la demolición de esas construcciones. No sé en qué estarán, jóvenes, pero vean toda la construcción que han hecho. Es que han construido en un patrimonio cultural, que eso para las personas comunes o corrientes son bienes intangibles que no se puede tocar, ¿no? Eso también tiene que ver. ¿Por qué estamos haciendo esto, jóvenes? Porque tenemos que conocer esta situación para poder aplicar, ¿no?, correctamente esta ley o interpretarla correctamente. No solo, jóvenes, como siempre digo yo, solo debe haber sumar, restar, no. Esta es nuestra formación de opinar con conocimiento, pues. No, yo estoy trabajando en una constructora. ¿Y qué haces? No, solo llevo los libros, registro las planillas y punto. Pero si se trata de que presentes un proyecto para una licitación, ¿lo puedes hacer? Ah, no, yo no hago eso. Yo hago directamente, no. Sí lo puedo hacer porque hay que presentar presupuestos, pues, jóvenes. Y en la biblioteca hay temas, jóvenes, sobre de compañeros suyos que se han graduado bajo estos temas, ¿no? Temas de construcción. Unos son de acuerdo a los contratos de las licitaciones, ¿no? Suma alzada, pagos a cuenta, regularización, cómo trabaja el impuesto a la renta, cómo se hacen los presupuestos de las obras, cómo puedo determinar cuánto cuesta un departamento. Todo eso lo manejamos nosotros, pues, jóvenes. Ahí está el contador, pues. El contador que no sepa hacer un presupuesto, pues, ¿de qué estamos hablando entonces? Por eso es que yo las participaciones los invito a no solo a ver lo que dice el profesor en sus diapositivas, sino profundizar. Porque mañana pasado ustedes van a estar, jóvenes, inmersos en su profesión, y tienen que conocer, pues. Ahí es donde viene la competencia profesional. Es el que esté mejor preparado, eso es su cargo. Y tiene que conocerlo, jóvenes. Más que todo, ¿no? Conocerlo y verlo desde una óptica de la profesión. ¿Correcto? Siguiente, por favor, Isaac. Sí, profesor, grupo número 5. Ya, profesor, buenos días. Buenos días. Formas de contratos de construcción según la retribución. Contrato a precio fijo. El precio del contrato es fijo o una cantidad fija por unidad de producto, pudiendo estar sujeto a cláusulas de revisión. Ejemplo, precios unitarios, metros cúbicos por precio unitario es igual al total. El precio del contrato es igual al importe de los costos más un porcentaje sobre los costos o una cantidad fija, pudiendo existir un precio máximo concretado.
Ejemplo, suma alzada, los metrados del presupuesto son referenciales. Gracias. Grupo número 6. Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Bueno, en esa diapositiva vemos dos métodos de formas de contrato diferente. En el primero, que es contrato a precio fijo, nos estipula que el contrato que se realiza de construcción ya nos brinda un precio o una cantidad fija por unidad de producto. Pero eso no quiere decir que cambian, el contrato no se pueda modificar, sino como el anexo 11 menciona, no están sujetos a cláusulas de revisión. Lo cual es muy distinto a un contrato de margen. El contrato de margen no se establece un precio fijo al inicio del contrato, sino que hay precios referenciales. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, se va a reembolsar el precio o el costo el costo incurrido más un porcentaje adicional, que podría ser que en este contrato de margen, primero, ¿no?, se reembolsen los costos de la fabricación y el porcentaje adicional sea los honorarios o el monto que va a pagar a los trabajadores. Bueno, en mi opinión, en el primer contrato que es a precio fijo, lo que sucede es que hay cierta incertidumbre en los costos que genera a medida del tiempo, ya que como el precio ya está fijado, puede que el precio de los materiales pueda cambiar. En cambio, en un contrato que es por el método de margen, se puede ver más realistamente los ingresos y egresos que se ocurren a medida que pasa el tiempo. Muy bien. Perfecta la interpretación. Yo quisiera preguntar al salón, en el ejemplo de suma alzada, dice, los metrados del presupuesto son referenciales. ¿Por qué? O sea, el presupuesto no es exacto, es algo referencial. O en esta suma alzada puede darse el caso de que, bueno, voy a construir sobre la base de 100 metros, pero ¿qué pasa? Que si el propietario, el dueño me dice, ¿por qué no abarcas 15 metros más para que tenga una mejor vista, una mejor situación, ¿no? ¿Puedo salirme del presupuesto? Esa es mi pregunta. Es para todo el salón, para todo el grupo voluntario que quiere intervenir. Profesor, cuando se hacía un presupuesto y lo llevábamos, digamos, en la parte de que era PIB, se daba que se tenía que estipular lo más cercano posible, pero no quiere decir que ese presupuesto era 100% fijo. Podía haber un cambio, digamos, para un presupuesto mayor, pero siempre que estuviera en un margen adecuado y tenía que hacerse la modificación sin que fuera algo exagerado en sí. Pero ya se tenía que estipular estas cosas ya en el momento del contrato, cuando se hace la parte de formulación y planeamiento. Claro, claro, muy bien. Muy bien, buena la intervención y la interpretación. Jóvenes. Profesor, Sí, con respecto a lo que dijo de suma alzada, en la suma alzada con respecto a los contratos, dice que se paga por el porcentaje del avance de la obra. O sea, puede ser de que, o sea, nos está diciendo de que no es un contrato fijo. O sea, no se paga de manera fija, sino de acuerdo a lo que avance en la obra. Y creo que al porcentaje del avance de la obra, y ante eso puede haber, por ejemplo, cambios en lo que es en el mercado al comprar, digamos, bolsas de cemento o diferentes materiales, ¿no?, de construcción o de bioseguridad para los diferentes trabajadores. claro, claro, muy bien. Buena la intervención. La pregunta es, jóvenes, por ejemplo, ustedes leen los periódicos o escuchan la adenda, la famosa adenda 13 de este proyecto Magesiwas 2, ¿no?, que se va a incrementar en 113 millones más de dólares y que está demorando, pues, jóvenes, ¿no? Se ha paralizado la obra inclusive por este tipo de adenda. ¿Y por qué? Porque en el contrato se estipuló, según mi opinión, jóvenes, ¿no?, salvo mejor parecer o alguien que esté relacionado con esto, en el contrato se señaló un sistema de riego, digamos, tradicional, ¿no? Pero a manera que ellos han ido avanzando y sale pues la idea de que por qué en lugar del tradicional no ponemos un sistema de riego más moderno. No, eso no está dentro de mi presupuesto. Bueno, pero esto te va a favorecer más.
te va a dar mejores ventajas en tu producción. No, pero yo no tengo ya, tengo señalado mi presupuesto. Pero entonces, ¿yo cómo voy a hacer esto que yo te sugiero que va a ser más rentable para ti? Y ya había un sector que apoyaba, otro que no, ¿no? De los que toman las decisiones. Es por eso que se paraliza esta obra y que ahora en estos momentos se encuentra ya ha sido aprobada y se encuentra en el Ministerio de Economía para que avalen, ojo, avalen este incremento. Entonces, estos incrementos pueden darse, jóvenes, en base a las situaciones que se presentan durante el desarrollo de la obra y que van a beneficiar, en cierta forma, ¿no? La construcción de este bien. O a veces también, jóvenes, estamos en un país de las maravillas, que a veces pues se construye, discúlpeme el término, tonterías, ¿no? En el bien, que no beneficia. Y eso incrementa también el presupuesto, ¿no? Incrementa. Entonces, por favor, Isaac, esos jóvenes que están interviniendo, que tienen esto para al final, ya vemos su calificación por su participación, ¿correcto? Profesor, disculpe. Sí. ¿Puedo intervenir? De lo que usted No, mencionó, claro, dime. de los cambios tecnológicos, por lo que tengo entendido en el caso de la adenda, ha sido también por causas externas, por ejemplo, cambios climáticos, por ejemplo, el fenómeno del Niño, lo que ocasionó de que el caudal del río aumente, por lo que se tendría que modificar o aumentar el presupuesto para la construcción de dicha obra, ya que con estos cambios climáticos que son agentes externos, ocasiona de que se invierta más, como dijeron mis compañeros, que se tenga que hacer mayores costes para la elaboración de la obra. Claro, ¿ve? Hay ciertos factores que escapan al control del ser humano, ¿no? Son los factores naturales, ¿no? Y que son el ingrediente principal, pues, ¿no? En una zona tenemos cambios climatológicos variables, pero que a veces Profesor, la gente que... tengo una duda. Sí. No, es que como justo hace un momento estaba hablando a mi compañero sobre el avance de la obra y demás, cuando se hace la parte del GAU y se tiene que dividir los costos para ver el grado de avance, eso también involucra lo que es, digamos, el pago a los trabajadores en sí según el avance que han dado. Porque, ¿qué pasaría si, digamos, el avance es muy poco y según, digamos, si se sacara el cálculo, lo que le correspondería al trabajador sería menos al sueldo mínimo tratado? Por supuesto, son factores externos que se pueden dar, no digo que no, se pueden dar, pero ahí está pues las condiciones que se firman en el contrato. En el contrato tú tienes que generalmente en un cuaderno presentar el avance de tu obra de acuerdo al contrato. Ahora, si tú no cumples el contrato, estás sujeto a una multa o a una penalización, como se conoce. Entonces, el constructor tiene que tener muy presente los tiempos que se han estipulado en el contrato y cumplir, porque si son, como lo dijo su compañera, si son dineros que se va dando en partes, en armadas, yo no te doy pues porque no has cumplido con lo planificado, con lo acordado. Tú me dijiste que al mes de mayo debías tener un avance del 30%, pero estamos en el mes de mayo y estás en el 15%, y me estás pidiendo que te dé un adelanto más. ¿Cómo te puedo dar si no has cumplido? No, es que fíjate, como dijo su compañero o compañera, los materiales han subido.
Y eso ha hecho que mi costo, ¿no?, se agote más rápido, ¿no? La bolsa de cemento, el fierro, la arena, el cascado, qué sé yo, ha subido. Y eso ha dado lugar de que acabe el presupuesto antes de llegar a la meta fijada. ¿No? Son casos que se presentan y que el trabajador también, imagínense, ¿no?, una huelga de los trabajadores de construcción civil, y ellos piden sus bonificaciones especiales. Ellos tienen sus beneficios también. Que terminada la obra, se liquida la obra, se despide al personal, y bueno, pues ya estarán buscando otra obra, ¿no? Tienen otro régimen laboral. Sí, profesor, disculpe. Sí, También debido a esto, entonces, lo más conveniente es que tampoco se adelanten, digamos, a lo que es el proyecto en sí, o si se adelantan, igual como ya ha sido valorizado el proyecto, digamos, en 3 millones, ya les tienen que pagar los 3 millones, y eso ya no afecta, ya son como un rateo y demás. claro, es lógico. Yo conozco el caso, jóvenes, y los pongo a mención, Autodema, que es una institución, ¿no?, manejada por el gobierno regional. Autodema, en Majes, o sea, que se encarga de velar, ¿no?, por y la venta, si no me equivoco, de las parcelas. Y también Autodema, jóvenes, como es una institución del Estado, en sus diferentes zonas de trabajo, departamentos de trabajo, tiene pues maquinaria, tiene almacenes, jóvenes, ¿no? Y conozco el caso de un docente que es auditor, creo, que ha hecho un trabajo que tiene que hacer un trabajo de auditoría de todos los bienes de Autodema. No, no solo tienen bienes acá en Arequipa, tienen en Majes, tienen en Achoma, tienen en otros sitios alejados, tienen sus bienes. Entonces, mediante un contrato se solicitó a este auditor que haga este inventario. Pues de acuerdo al informe de la OSI, Orden de Control Interno, este señor recibe 54,000 soles de adelanto, presenta su carta. Ojo, también hay una carta de garantía. Si no cumple, se ejecuta la carta de garantía, que nos estamos olvidando. Entonces, presenta y dice que le paguen el resto, ¿no? A la diferencia, el contrato era por 150,000. Cuando OSI interviene y va a ver que este señor no había hecho los inventarios en lugares un poco alejados, no había hecho, inclusive en el contrato estipulaba que las etiquetas que debían ir en los bienes, ustedes han visto, ¿no?, que cuando se hace un inventario se pega, al menos se lo han visto en la universidad, ¿no?, se pone un sticker ahí o una etiqueta, inventario con un código, ¿no? Y ese es un material especial, no es cualquier ticket, ¿no?, que se pega, es un material especial. Y ellos habían determinado, la OSI había determinado que no se había hecho ese inventario y que el señor ya estaba pidiendo que se le pague el resto. Eso pasa, jóvenes, en las entidades del gobierno. Las entidades del gobierno, por lo bajo, jóvenes, por lo bajo, se solucionan muchas cosas. Y lo que es peor, el contador de Autodema estaba de acuerdo, a pesar de que la OSI le dijo, ¿sabe qué? No ha cumplido con el trabajo. El trabajo no está realizado como debe ser. O sea, lo observaron. Fíjense, jóvenes, ¿no? Entonces, en todo sitio, esto generalmente pasa en entidades del gobierno, pero en una entidad privada no. En una entidad privada, tú no me cumpliste, ejecuto la carta de garantía. La carta de garantía, pues, viene a ser un documento avalado por un banco que respalda la inversión que se va a hacer. En caso de incumplimiento, ejecuto mi carta de garantía y recupero mi dinero. O en otros casos existe la penalización. Todo esto, jóvenes, todo eso nos conlleva a nosotros, los contadores, pues a estar
Estar jóvenes, a veces es mi amigo o ha sido mi profesor de la universidad, ¿no? Y por congraciarnos nos olvidamos de la ética. Y si ustedes lo ven todavía a ese docente, uff, lo máximo, ¿no? No, yo no tengo problemas en decir lo que ha pasado, ¿no? En el autoema, porque para hablar no solo se trata de hablar por hablar, hay que tener pruebas, joven, documentos. Y yo tengo documentos. Por eso que les hablo, me doy esa libertad de hablarles. ¿No? Entonces siempre es bueno, jóvenes, tener los informes de la OSI. El órgano de control interno, o OSI, es el que se encarga de verificar, ¿no? Si los contratos o los dineros dados han sido utilizados plenamente en dicha obra o en dicho servicio, ¿no? En la UNSA también hay un órgano de control interno que ahora está supervisado por la Contraloría General de la República. Se habla, se especula, se dice, pero también hay hierros, jóvenes, hay errores. No todo lo que brilla es oro. Cuidado. Chibú, lo máximo, una buena gestión, nunca se ha visto. No estoy en contra de eso, jóvenes, por si acaso, del avance, del mejoramiento, no estoy, sino del sistema, de la forma como unos aprovechan su gobierno y quedan pues bien ante todo, ¿no? Como digo, las pruebas van a salir al canto, ¿no? Ahora, lógicamente algunos me dirán, profesor, pues, estamos acostumbrados pues a la corrupción, al soborno. Sí, es un mal que hay que cortarlo de raíces. ¿Y cómo se puede cortar de raíces? Sacando pues una nueva generación de peruanos, ¿no? ¿Desde dónde? Desde jardín, pues. Profesor, pasarán pues unos 50, 100 años. Por algo tenemos que empezar. Cimentar mucho más los principios de la ética. Todo el mundo, jóvenes, no digo todo con excepciones, por supuesto, está sujeto a una corrupción. Y a veces pues nosotros decimos, no, que ¿no? Ha hecho, imagínense cuánto entra en CEPREUNSA, cuántos exámenes de CEPREUNSA hay. Y ahí entra pues cantidad de dinero. Antes eran pues 4.000, 5.000, 6.000 postulantes, porque había en las otras universidades. Hoy en día se habla de 18.000, 20.000 postulantes. Saquen su cuenta. ¿Y saben qué? Hay una resolución del 2016, cuando entró el actual rector, donde dice que el 40% de los ingresos propios sean distribuidos entre las autoridades. ¿Es justo? ¿Solo las autoridades comen? Pregunto, ¿no? Pregunto. Y hay una resolución firmada inclusive, no me estoy inventando. Por eso vuelvo a repetir, no todo lo que brilla es oro. Porque los que entran al gobierno, yo pienso que deben entrar a trabajar, no a llenarse los bolsillos. Porque para eso ya tienen su sueldo. Para eso ya la universidad los exonera de labor académica, de labor no lectiva. ¿Por qué? Porque están ocupando un cargo. Pero si por el hecho de ocupar un cargo gano mi sueldo y encima de eso voy a ganar un bono especial, ¿por qué? Si me están quitando mi carga lectiva. Yo enseñaba
un promedio de 14 horas semanales, ahora enseño pues 10. ¿Por qué? Porque estoy ocupando un cargo. Pero encima de que me dan esa ventaja, voy a cobrar un bono. Pregunto. Y a veces las personas que no denuncian este tipo de situaciones, son los traidores, son los malos, que están en contra de la universidad. No es eso, jóvenes. Nadie está en contra del avance de la universidad. Qué orgullo, ¿no? Decimos, estamos en segundo puesto a nivel nacional de la mejor universidad. Hemos avanzado, lo que antes estábamos en letargo. Sí, nos han dado 10 años de licenciamiento, lo que otras universidades no dan. Sí. ¿Por qué creen? Nosotros somos testigos cuando entramos a aulas, ¿no? Al menos los de ingeniería. Laboratorios totalmente desfasados. Pinturas que solo les han pasado una mano y punto, ¿no? Y vayan a ver cuánto han gastado. Eso es malo. Eso es estar en contra del desarrollo de la universidad, jóvenes. Bueno, ustedes pues son testigos presenciales, ¿no? Estamos viendo la construcción de un edificio en la facultad. ¿Quién lo está haciendo? La universidad lo está haciendo. No, señores. Obra por impuestos. Obra por impuestos. Entonces, lo dejo ahí, jóvenes. Una cuestión, ¿no? De analizar, de meditar, ¿no? Y dar una opinión. Todos tenemos derecho a opinar, ¿no? Por eso yo digo, no todo lo que brilla es oro. La NIC 11, agrupación y segmentación de los contratos de construcción, nos presenta contrato de construcción por separado, contrato de construcción única y contrato de un activo adicional, ¿no? Esto es lo que esta NIC 11 nos trae para tener claramente definido qué es lo que nosotros vamos a tratar en la parte contable. La agrupación y segmentación de los contratos de construcción, tenemos el constructor que se rige a través de la NIC 11, contrato A, contrato B, contrato C. O sea, un mismo constructor no solo va a dedicarse a una obra, ¿no? Puede estar pues en 2, 3 horas. ¿Por qué? Porque su capacidad, su infraestructura lo da, ¿no? Y ahí también viene una situación de la demora o la alteración de los contratos. Porque a veces la maquinaria que está acá tiene que hacerlo rápido porque tiene que ir a la otra zona y así, ¿no? Ustedes están viendo, por ejemplo, ven trailers con maquinaria que están llevando, ¿no? De un sitio a otro sitio, que la necesitan la maquinaria para tener 2, 3 obras a la vez, ¿no? Eso también contempla esta NIC 11. Agrupación, qué apretado. Ayúdame, cancelar, vamos a ver, allá. Joder, esto es un problema. Ya, tenemos la agrupación y segmentación de los contratos de construcción. Por favor, Isaac. Sí, profesor, el grupo 7. Buenos días, profesor. Buenos días, señor. En segmentación, contrato de construcción por separado. Tenemos el contrato A. Se ha presentado primero una propuesta y negociación separada por cada activo. Y 2, identificación de costos e ingresos separados por bien.
Cuando un contrato cubre un número de activos, la construcción de cada activo debe ser tratada como un contrato de construcción separado. Gracias. Interpretación. El grupo 8. Buen día, profesor. Bueno, en este caso, cuando se trata de segmentación, creo que hace mención a la separación de cada activo. No podemos tratar de manera conjunta toda una obra de presupuesto y deberíamos darle tratar de separar, ¿no?, cada tipo de construcción, cada tipo de activo, mejor dicho. Es decir, que no podríamos acumular. Si tenemos una construcción A que va realizada en un 50% y una B que va en un 80%, no podríamos juntar las dos y dar un porcentaje único, sino tendríamos que tratar cada activo de manera separada. Ya. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo a todo el salón. Yo soy constructor y tengo la construcción de un complejo habitacional ubicado en Porongocho, por ejemplo, ¿no? Este complejo habitacional lo voy a construir pues en 2 años. Estoy en el primer año y posteriormente sale otra licitación para otro complejo habitacional en Tiabaya. La pregunta es, ¿puedo presentarme? Y si salgo ganador, ¿puedo utilizar el mismo personal? ¿Puedo utilizar el mismo presupuesto? ¿Puedo utilizar la misma maquinaria? Esa es mi pregunta. Profesor. Sí, te escucho. Ya, en el caso que nos ha puesto ahora, me parece que no sería pertinente que se aplique los mismos criterios para una construcción que para la otra. Porque para la otra construcción se tiene otra ubicación, se debe tener otro contexto, otras características, y me imagino que son otro tipo se tiene que hacer otro tipo de reconocimiento para el nuevo contrato, a pesar de que sea el mismo rubro, pero tiene otras características. Correcto. Muy bien definido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está en A no va a hacerlo en B, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Y eso esta NIC nos da la oportunidad, pero si yo tengo la capacidad y la infraestructura de poder estar en 2 obras o en 3 contratos, pues lo hago. Ojo, estos contratos es independiente de cada uno. Y cada contrato tiene sus propias estipulaciones y sus propias condiciones. Vuelvo a repetir, cada contrato tiene una carta de garantía. Esa es la seguridad de que yo tengo que ustedes van a cumplir con el contrato pactado, ¿no? En el área en la actividad de la construcción, jóvenes, se presentan estas y muchas cosas que nosotros, vuelvo a repetir, nosotros los contadores no podemos permanecer pues indiferentes ante esta situación. Tenemos, así como estamos opinando, estamos viendo, tenemos que participar, porque lo primero que hace el constructor es el contador que me haga un presupuesto para participar. Entonces nosotros tenemos que estar analizando este tipo de situaciones que se dan, jóvenes. Seguimos en lo mismo. Siguiente grupo, por favor. El grupo número 9. Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Combinación, contrato de construcción único. Se negocian en paquetes, están estrechamente interrelacionados, se ejecutan simultáneamente. Contrato ABC, un único proyecto. Un grupo de contratos es negociado como paquete único, es parte de un único proyecto con un margen de utilidad global. Muy bien, a ver,
interpretación. Grupo 10. Buen día, profesor. Buenos días, Creo que señorita. se refiere a que, es decir, como explicaron mis compañeros en la diapositiva anterior, se realizan diferentes contratos según los activos que se van a trabajar. En este caso, se habla de una combinación que se trabajan como un paquete, es decir, que como todos esos contratos van a ser ejecutados simultáneamente y están relacionados estrechamente, entonces se van a ejecutar en paquete como un único proyecto, pero es en sí un grupo de contratos. Correcto. Muy bien. Un ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un paquete de construcción? Hemos visto en el anterior que tiene que ser por separado el activo, pero aquí habla de un paquete. Profesor, Sí. puede ser como usted mencionó el conjunto habitacional, donde cada propietario de cada casa va a tener un contrato individual por su propiedad. Ya. En el caso de, por ejemplo, del constructor, no va a ser contrato con, o por ejemplo, la inmobiliaria, ¿no? No va a ser contrato con cada uno de los posibles inquilinos o propietarios de este edificio. En la inmobiliaria, ¿no? Busca un terreno donde se va a construir el complejo habitacional. Ese terreno pertenece a un propietario. El propietario lo va a vender y qué condiciones pondrá, ¿no? Puede ser que lo venda y se le pague en efectivo, o en su defecto le diga, ¿sabes qué? ¿De cuánto vas a construir este edificio? De 8 pisos. Ya está, muy bien. Yo te doy el terreno, pero el primer y segundo piso son míos. Tercero, cuarto, quinto, hasta el otro ya son tuyos que lo puedes negociar. ¿Se puede dar ese caso? Sí, profesor. Pregunto a todo el salón. No, jóvenes, opiniones, estamos. Profesor. Sí, te escucho. Yo sé que sí se da debido a que muchas veces cuando se construye sobre todo edificios departamentales, siempre se da la prioridad al primer piso debido a que este lo dan dos usos, ¿no? En primer lugar, como usted lo ha mencionado, muchas veces el dueño del terreno es como que se asegura un lugar donde vivir y después deja que la constructora decida, ¿no? Si es que va a alquilar o la empresa inmobiliaria. Y el segundo caso también, que es más común, es cuando construyen, digamos, un primer departamento como muestra, para que los demás futuros dueños o compradores vean si les gusta o no. Y normalmente, como todos los edificios departamentales, el mismo departamento se repite y lo único lo que varía es el piso donde están ubicados. Entonces ahí vienen los compradores y dicen, ya, yo deseo en el quinto piso, en el sexto piso, en el segundo piso. Ya, correcto. Bien, bueno la intervención. Yo quisiera hacerles una pregunta. Yo construyo en una zona comercial mi primer y segundo piso, ¿no? Mi construcción es de 200 metros, totalmente techado, amueblado. Pero como es una zona comercial, ¿no? Viene un constructor y me dice, ¿me puedes vender los aires? ¿Qué quiere decir los aires? Del techo que yo tengo hacia arriba, son aires, no hay nada. ¿Me puedes vender los aires de tu casa? Dígame, ¿es posible? ¿Han escuchado ese término? ¿No han escuchado? ¿O alguien tiene conocimiento de ello? Pregunto. Sí se puede dar, profesor, ya que el lugar, si es comercial, puede haber un inversionista que esté interesado. Y si el acuerdo, el contrato es beneficioso para el dueño del terreno, entonces puede considerar vender los aires, solo que se tendría que
se hace un trámite en la notaría, me parece, para separar el primer, segundo piso que es del dueño del terreno y ya los aires sería para el constructor. Bien, correcto. Se puede vender, jóvenes, no van a pensar de que no, ya es mi casa, no, si yo estoy en una zona o si, por ejemplo, necesito dinero y alguien quiere comprarme los aires, ¿puedo venderlos? Sí. Sobre esos aires pues se va a construir esta persona su departamento, ¿no? Y para arriba, ¿no? Ahí viene el constructor que dice, ¿cuánto de resistencia puede tener esta construcción? No se trata nomás de vender los aires y que levanten pues un edificio, ¿no? Porque se puede venir abajo, jóvenes. Se tiene que hacer un estudio de la estructura, de la base, para poder proyectar hacia arriba cuánto máximo puede construir, ¿no? El constructor, y que esta base resista el peso de los aires. Existe una resolución municipal, ¿no?, en Arequipa, de que máximo se debe de construir 8 pisos. No hay más. Por eso es que si ustedes ven esto, por las calles no hay pues edificios como en Lima, ¿no? 13, 14, 15 pisos, ¿no? Lima también es una bomba de tiempo, jóvenes, ¿no? Los que han visitado Lima han visto las construcciones. Un movimiento sísmico que ni Dios lo permita, resultaría ser una catástrofe si pasa de los 5 grados de la escala, ¿no?, de Richter. O 6, 7 grados, imagínense, dice que, bueno, los vulcanólogos indican de que sería una destrucción total, porque no aguantarían, pues, jóvenes, ¿no?, los movimientos sísmicos y se vendrían abajo, ¿no? Es lo que están diciendo. Ha crecido en forma desmesurada, ¿no?, este tipo de edificios. Por eso que aquí en Arequipa, a ver, vayan por el centro, vayan por sus lados, creo que no hay más de 8 pisos. Y si hay más, está siendo objeto de observación, ¿no? A ver, cuenten los pisos, no hay edificios más de 10, 12 pisos, ¿no? Eso también es necesario que ustedes conozcan, jóvenes, que ustedes vean, ¿no? No sé, esos contratos de construcción pues abarcan todo este tipo de situaciones. Como dijo su compañera, se venden los aires, es como una venta. Y que tiene que estar también, una vez construido, registrado en registros públicos. ¿Con qué lo ampara, pues? Registros públicos es la única institución del Estado que reconoce la propiedad de los bienes inmuebles, ¿no? También existen muchos terrenos que son invadidos, las famosas invasiones, que pertenecen al Estado, ¿no? Y que a veces por lo alejado del lugar, discúlpeme el término, los traficantes de terrenos venden y posteriormente hacen su trámite al Estado para que el Estado se los venda, ¿no? Es una forma también de trabajo de estos señores. Y que también la construcción está ahí. Yo adquiero un terreno, inmediatamente pues lo cerco, hago mi casita y lo tengo. Ya posteriormente la asociación irá haciendo los trámites frente al Estado. Pero a veces estamos en una zona que, por ejemplo, lo que ha pasado últimamente en Cerro Colorado, ¿no? Era una zona de parque ecológico, perteneciente al Consejo, y había sido invadido por 120 familias, quienes ya construyeron inclusive, ¿no?, habitaciones, ya los cercaron sus terrenos, ya están viviendo ahí. Pero ha venido el Consejo a través de una orden y los ha desalojado, ha destruido todo. Y existen pues jóvenes,
existen este tipo de traficantes de terrenos, ¿no? Y nosotros tenemos que asesorar, pues bien, porque a veces la familia, algún familiar, alguna amistad nos pide un consejo. Nosotros tenemos que estar, pues, jóvenes, a la vanguardia, en base a nuestros conocimientos y poder dar un asesoramiento, pues, bueno, ¿no? De eso trata, jóvenes. A ver. Ya me perdí, a ver. Ya, agrupación de cementación de los contratos de construcción. Contrato A dice, a ver. Isaac. Sí, el grupo 11. Muy buen día, profesor. Bien, lo que es el contrato A, bien adicional, está en parte del mismo contrato y el contrato B. Y asimismo el contrato B puede ser bien distinto al contrato A y el precio determinado separadamente del precio original del contrato. A solicitud del cliente se hace un bien adicional. La construcción del adicional debe tratarse como contrato de construcción separado, como un contrato B. Correcto. Interpretación. El grupo 12. Se ve que el contrato B está incluido dentro del contrato A, pero esto no significa que se va a tomar ambos como un solo contrato, sino que es... Señorita, no le escucho bien, debe ser su micro. Profesor, ahora sí. A ver. Profesor. Ya. Lo que yo entiendo es que bien el contrato B se está incluyendo dentro del contrato A, pero esto no significa de que ambos se van a tomar como un solo contrato, sino que deben tratarse como contratos separados en la construcción para poder cada uno tener un precio determinado. Ya, correcto. A ver, jóvenes, ¿puede darse el caso de que yo soy el cliente y ustedes los constructores y, por ejemplo, quedamos un contrato de que me construyan la primera planta, ¿no? Que consta de sala, comedor, 2 dormitorios, baño, ¿no? Cocina y un patio. Contrato A. Pero posteriormente digo, ya que estoy construyendo, ¿por qué no me construyes el segundo piso? ¿Seguirá siendo el mismo contrato A o empiezo con el contrato B? Pregunto. Profesor, debe ser. Moisés, Isaac, por favor, que levanten la mano y que intervengan, por favor. Sí, profesor. Isaac, cede la palabra a alguno de los que han querido intervenir. Sí, Renato, puedes hablar. No, mi compañera Alicia creo que levantó la mano primero, Isaac. Entonces, Liz. Bueno, sería un contrato B, ya que el contrato A solo estipulaba la primera planta y al pedir el cliente un adicional, como lo decía aquí, se estaría tratando como un contrato diferente, ya que va a requerir diferente presupuesto también para eso. Bien. ¿Alguna otra intervención? Sí, profesor. Con respecto, creo que debe ser otro tipo de contrato, porque en el primer contrato no estaba contemplando esa voluntad que ahora que el cliente está deseando. Y porque también, a ver, creo que con respecto de que va a haber una diferenciación con respecto al activo y también sobre el precio, cómo se está el tipo de negociación que se está llevando con respecto a un contrato y al contrato A y al contrato B. Muy bien.
Muy bien. ¿Y qué pasaría, pregunto, si lo mismo que voy a hacer en el contrato A, lo hago, o sea, la misma construcción que voy a hacer en el primer piso, la voy a hacer en el segundo? Lo mismo. ¿Haré el contrato diferente o será el mismo contrato? Pregunto. Pregunto, ¿me ha gastado la pregunta o no, jóvenes? Sí, profesor, sería un contrato diferente, porque el primer contrato solo contemplaba el primer piso, y si después pido un adicional que me construyan la segunda planta, así sea con el mismo plano del primer piso, eso ya va a ser otro contrato, ya que en el primer contrato hablábamos solo de una primera planta, y al aumentar otro segundo piso sería otro contrato. Claro, claro, porque ya el sistema de la construcción es más diferente, ¿no? Una cosa es construir en el primer piso y otra cosa en el segundo. En el primer piso tengo el material a disposición. En cambio, en el segundo piso tengo que subir el material al segundo piso, ¿no? Eso distorsionaría estos contratos, ¿no? La NIC 11, contratos de construcción, contabilización de los contratos de construcción, ¿no? Herramientas para contabilizar la ejecución de la obra, ¿no? Ahí tenemos un presupuesto central, ¿no? Valorización de la obra y facturación, ¿no? Aquí hay un contrato, hay una valorización y una facturación. Generalmente a veces la obra, por el monto, la facturación no se da una sola facturación, ¿no? Sino a manera que se va, el avance de la obra, se va, o recibiendo el dinero, se va emitiendo, ¿no? La factura respectiva, ¿no? Esto en base a la ejecución de la obra. Primer paso, dice, organigrama de la oficina principal. Fíjense, jóvenes, aquí tenemos centro de costos, por si acaso, el directorio, ¿no? Costo 1, la gerencia general, costo 2, gerencia financiera administrativa, costo C1, gerencia operativa C3, administración costo, contabilidad costo, área de licitaciones costo, área de obras de edificaciones costo. Esta es, jóvenes, la organización principal para elaborar, ¿no? Los distintos presupuestos y poder entrar a las licitaciones públicas. Inclusive a las licitaciones privadas, porque se han dado casos, jóvenes, que hay ingenieros egresados o titulados, ¿no? Que ponen su oficina y se juntan con los, o se unen en sociedad con los arquitectos, ingeniero civil y arquitecto. Y ellos pues se dedican a hacer el arquitecto a hacer los planos, ¿no? El ingeniero el estudio de los suelos, forma una sociedad. Pero no solo de planos, ¿no? Tiene que ya también a su vez ir a la parte contable para ver la elaboración de sus presupuestos, la cotización, para entrar a estos concursos de licitación. ¿Y dónde está presente, pues, jóvenes? La contabilidad, ¿no? La contabilidad es la que va a dar los mecanismos necesarios para evaluar este sistema, ¿no? Que nos pide la NIC 11. En el ejemplo práctico se ha trabajado con los centros de responsabilidad y los centros de costos. Veamos el siguiente cuadro. Centro de responsabilidad, centro de costos, oficina principal, obra, planta, Ayacucho,
obra, planta Trujillo, taller de equipos, edificaciones, comercialización de concreto. O sea, son centros de responsabilidad y miren los centros de costos, ¿no? Estamos hablando de una mediana o gran empresa constructora que tiene pues obras en varios sitios, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, esta gran empresa señalada últimamente como medio de corrupción, Graña y Montero, que ha tenido pues obras en todo el Perú, ¿no? Y que ellos han colaborado con los cuellos blancos, con dar dinero. Grandes empresas, jóvenes. Y que hoy en día se han alejado inclusive de esta actividad, porque ya están prácticamente en el Poder Judicial. ¿Pero ustedes creen que se han paralizado ellos? Ha pasado a otras manos, a otros nombres, y que siguen pues trabajando, ¿no? Quizás no en la misma proporción, pero están trabajando. Y eso, pues jóvenes, es la alternativa, ¿no?, que da el Código de Comercio, la Ley de Sociedades, ¿no?, donde hay fusiones, transformaciones, excisiones, liquidaciones de empresas. Y que nosotros, pues, los contadores, conocemos esto pues muy bien. Oye, estoy sancionado por el Consejo porque no cumplí con su obra, pero quiero participar en otra obra. ¿Cómo hago? Cambio de razón social, creo otra nueva empresa. ¿Pero qué pasa con la mía? Yo tengo mi contabilidad, estoy registrado en SUNAT, pide una suspensión temporal. Estás enfermo con COVID, por ejemplo. Pero ya la otra les vas dando actividad. Pregunto, ¿se puede dar ese caso? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos, jóvenes, vamos. No se cansen, todavía no hemos empezado. ¿Me va a entender la pregunta, jóvenes, o no? Isaac, ¿me están escuchando? Sí, profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir? La pregunta es la siguiente. Yo tengo mi empresa, una inmobiliaria o una constructora, he sido sancionado o no he cumplido y quiero participar en otra obra, en otra licitación. Pero ya me conoce, entonces yo prácticamente digo, no, ¿qué hago para participar en otra licitación? Tendré que ir con un nombre cambiado. Entonces, la pregunta es, ¿puedo hacer eso? ¿Qué pasa con mi empresa que yo he formado? Como dije, ¿no? Tributariamente puedo pedir una suspensión de actividades por motivos del COVID, pero seguir trabajando con la otra empresa, bajo otra razón social. Esa es mi pregunta. ¿Puedo o no puedo? Profesor, Sí. me gustaría participar. Me parece haber leído sobre esto en cursos anteriores, en donde nos dice que las empresas que no cumplan con los contratos, ¿no? En este caso se nos dice que está siendo suspendida la empresa, entran a un listado en el cual se identifica todas las empresas que hayan incumplido con los requerimientos, bueno, ya hayan sido sancionadas o multadas, para que esto sea a vista de las demás entidades que quieran hacer trabajos con las demás empresas. Se les prohíbe ciertas cosas. Hasta donde yo sabía, profesor, era así dictado la ley, que entra en un listado de empresas. Correcto, muy bien. Pero eso me prohíbe de trabajar
con otro nombre o con otra razón social? Pregunto. Profesor, Sí, profesor, ¿verdad? Respecto al caso que usted nos dio de Graña y Montero, de lo que yo estuve leyendo y averiguando, Graña y Montero se cambió a su denominación a ENSA y algunos de los miembros de que estuvieron vinculados con los cuellos blancos fueron separados de la empresa, pero hay otros que demostraron su supuesta inocencia y siguen trabajando dentro de la empresa. Y normal, hacen contratos de construcción, trabajan normal, más bien, ¿cómo se llama? Lo que le pidieron, porque la empresa ENSA se afilie con una empresa, si no me equivoco, brasilera, le pidieron de que solucione sus problemas contenciosos, para que se asimilen como una consolidación de la empresa. Y por lo que tengo entendido, sí, sí se podría. ya, correcto. Puede ser unas excepciones. Pero ¿puedo cambiar de nombre y llevar mi misma maquinaria? ¿Puedo? Lógicamente, con lo que ha planteado su compañera, tiene asidero legal. Ya, bueno, pues lo separo al corrupto y me quedo con la gente sana, ¿no? Lógicamente que voy a ser objeto de mucha observación en ese caso, ¿no? Pero ¿puedo cambiar de nombre o de razón social y utilizar la misma maquinaria? Esa es la pregunta. En este caso, profesor, sí cambió de nombre la empresa. Claro, 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 jóvenes. Muy bien, muy bien. Eso es una participación, jóvenes. Nos dan luces sobre lo que estamos tratando, ¿no? Y de eso trata más que todo en clase virtual, la participación de todos los estudiantes. Es bueno porque estamos propiciando un diálogo y un intercambio de opiniones y de experiencias inclusive, ¿no? Que nos lleva pues a enriquecer nuestros conocimientos. No solo se trata de sumar, restar, debe haber, también tenemos que conocer otro tipo de situaciones que se dan, ¿no? Segundo paso, dice, plan de cuentas. Fíjense, entramos a la clase 9. Centro de costos, obra, planta y Ayacucho. Fíjese, la 90, 91, 91, 2, 3, 90, 91, 91, 1, 2, 3. ¿Cómo está diseñada? El plan contable general empresarial nos da, jóvenes, el nombre de las cuentas que se debe utilizar acorde a cada actividad. Si ustedes revisan su plan contable, el elemento 9 no tiene cuentas. No tiene cuentas, ni divisionales, ni subdivisionarias. Es ahí donde el contador, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al criterio, de acuerdo al conocimiento, él puede crear sus cuentas. No hay un reglamento que diga, no, tú me utilizas esta cuenta. Yo puedo, la 90, yo puedo utilizar como gastos de administración. ¿Puedo o no puedo? Pregunto. La 90, en lugar de costo de horas, yo puedo utilizar como gastos de administración. Pregunto, ¿puedo o no puedo? ¿Es entendible mi pregunta, jóvenes? Aquí yo tengo la 90. Sí, profesor, se puede. Con respecto al elemento 9, se hace de acuerdo a la interpretación que tiene la empresa o el que está diseñando, ¿no? El elemento 9. Claro, en este caso el contador, ¿correcto? Sí, profesor. Claro, claro, jóvenes. Vuelvo a repetir, si ustedes revisan su plan contable, el elemento 9 no tiene cuentas. Se ha estipulado o por costumbre o por tradición, si quieren, se ha puesto que la 94, administración, la 95, gastos de venta, ¿no? Y hay 97, inclusive, que pone como gastos financieros por una empresa comercial. ¿Alguien me prohíbe? No. Vuelvo a repetir, pues si yo quiero la 90 utilizar como gastos de venta, yo puedo hacerlo, pues.
No hay una norma, no hay una regla. El elemento 9 es para utilizar de acuerdo a al criterio del contador y de acuerdo también a las necesidades de mi sistema de costos. Fíjense acá, 90 y 91, ¿no? Por la obra, mano de obra inclusive, costo de obra y costo de acá, mano de obra, materiales accesorios y gastos generales de la obra. Nadie me prohíbe, jóvenes, utilizar mis cuentas como quien dice, ¿no? La NIC 11. ¿Qué nos dice la NIC 11, jóvenes? Contratos de construcción. ¿Cuál es el objetivo de estos contratos de construcción? Quizás, por favor. El grupo 1. Objetivo. Establecer el tratamiento contable de los contratos de construcción para los contratistas, administradores de proyectos y otros proveedores de servicios directamente relacionados con un proyecto de construcción. Gracias. Interpretación. Grupo 2. Grupo 2. Bueno, esto es el objetivo de esto es que vamos a establecer cómo vamos a tratarlo contablemente para los contratistas, los que van a administrar el proyecto y también para los proveedores. Entonces, ¿Alguna otra opinión? ¿Cuál es el objetivo, dice, de esta NIC, ¿no? Establecer el tratamiento contable. O sea, no puede utilizar, de acuerdo a esta NIC, me indica qué tratamientos de contable debo utilizar para los diferentes contratos de la construcción, ¿no? Ya sea para los contratistas, los administradores de los proyectos y otros proveedores. ¿A qué se refiere con otros proveedores de servicios? Pregunto. Buen día, profesor. Buenos días, señor. Esto se puede referir a una entidad que presta servicios a otra entidad. Por ejemplo, Por ejemplo, en la construcción de departamentos, a veces los departamentos vienen con la condición de que estos son amoblados. Entonces, se podría contratar a otra empresa específica de muebles, por ejemplo, ¿no? estamos hablando de una actividad de decoración, por ejemplo. Sí, algo así. Podría ser también, ¿no? Claro. Profesor, Claro. en el caso de lo que sería el servicio de transporte y el servicio, digamos, de alimentos, de comida. A ver, transporte de personal, transporte de Sí. alimentos. No, a ver, refiriéndome a lo que es alimentos, ¿sí? O sea, que la empresa contratista, digamos, contrata, por ejemplo, ¿no? Entre comillas, un comedor para la alimentación de su personal. Sí. Sí. Bueno, tengo entendido que de acuerdo a la ubicación de la obra, ¿no? En algunos casos las empresas contratistas tienen sus propios comedores, por un lado.
Por otro lado, si es una empresa contratista que está ubicada, por ejemplo, en el centro o en el perímetro de la ciudad, cada trabajador lleva sus propios alimentos, ¿no? O sea, son condiciones que se van dando y que, en este caso, ¿no? Existen proveedores, como lo dice su compañera, que contratan, ¿no? Para la decoración y el acabado, y que utilizan este tipo de servicios para complementar y mejorar la presentación de los departamentos, ¿no? Generalmente cuando hay una obra privada, jóvenes, la obra privada, es más rigurosa sus observaciones que la obra estatal, ¿no? La obra que construye el Estado, a veces pues al mes, 2 meses, 3 meses empiezan a notarse las deficiencias, ¿no? El estucado de la pared empiezan a caerse o a rajarse, o la infraestructura del sistema de cañerías de agua, desagüe, no han utilizado el material requerido en los contratos. Han utilizado, en lugar de utilizar un material de primera, han utilizado un material de tercera, que por el uso, ¿no? Tiende a deteriorarse más tempranamente. Y ahí vienen los reclamos, vienen las situaciones, ¿no? Entonces, eso pasa. Y que esta NIC trata de uniformizar, pues, jóvenes, ¿no? La aplicación en la parte contable, lo que respecta a nosotros la parte contable, tributaria, laboral, y en la parte legal también, ¿no? En la formulación de los contratos y el estudio de los mismos, para evitar, pues, jóvenes, malas interpretaciones, o evitar, como lo decía su compañera Gladys Montero, sanciones. ¿No? Que ahí está por verse también, porque Gladys Montero eran los inversionistas mayoritarios, que al retirarse ellos han tenido que ceder sus acciones o vender sus acciones, o disfrazar sus acciones. También es algo que nos compete a nosotros los contadores, ¿no? Son situaciones, jóvenes, que se van dando y que requieren, pues, de un análisis para conocimiento de la formación profesional de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que se busca, más que todo? Yo lo que doy es las chispitas de la curiosidad, y que ustedes ya, pues, van a ir profundizando. Muy bien, si hasta aquí hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes. Profesor, disculpe, cuando se está tratando de proyectos en sí, la duda que me está dando es, ¿se está tratando lo que es un único terreno en sí? Porque yo entiendo de que si, digamos, está acá una construcción en Caima y hay otra construcción en, digamos, en Socabaya, sé que son 2 contratos distintos, pero si están construyendo acá en un terreno, digamos, en Caima, y a unas cuadras también quieren hacer una construcción para la misma compañía o corporación, así, pero no está dentro del terreno, sino que es otro terreno, pero está, digamos, a pocos metros. Claro, pero como hemos visto, puedes hacerlo, contratos diferentes. Y hemos visto de que Serían 2 contratos distintos, entonces, igual que totalmente, estén, digamos, en terrenos cercanos. totalmente, son 2 contratos totalmente diferentes. ¿Correcto? Sí, profesor. Muy bien. Ahí nos quedamos ahí, por favor, Isaac, en la diapositiva 36 para continuar mañana. Está bien, profesor. Muy bien. Listo, jóvenes, eso es todo por hoy.
Gracias y hasta mañana. Cuídense, por favor, jóvenes. Hasta mañana, profesor. Gracias. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor.